Ya sabéis que de vez en cuando suelo traer mejores aplicaciones y en este vídeo la verdad que traigo 20, rápidamente les vamos a enseñar, yo creo que os van a gustar muchísimo, así que empezamos por la primera de todas que se llama OneSec. Esta aplicación me ha mejorado muchísimo la productividad ya que puedes poner una especie de atajo y cuando lo configuras, podéis ver el tutorial de una manera muy sencilla, al abrir la aplicación te da 5 segundos de espera para que te relajes y te dice si de verdad quieres abrir la aplicación o continuar con lo que estabas haciendo. Es decir, que te va a permitir incluso bloquear la aplicación para que tú no tengas la posibilidad de entrar a esa aplicación que tú querías. Es una forma muy sencilla de cuando tienes que hacer una tarea, abres OneSec y de verdad lo configuras para que tu productividad aumente al instante. Unscreen es la segunda aplicación y ojo porque esta aplicación nos va a permitir realizar diferentes cosas, pero la principal va a ser poner diferentes fechas a las que queramos o horas que las aplicaciones no se abran, es decir, que va a utilizar la aplicación de tiempo de uso para limitar las aplicaciones y cuando la queramos abrir no podamos. Vamos a poder establecerlo por horas, pero también vamos a poder esconder aplicaciones. Tiene diferentes opciones para poder quitar completamente algunas aplicaciones de la propia pantalla o incluso limitarlo en el tiempo y poner una especie de contraseña. PopFrame es la siguiente aplicación y nos va a permitir que nuestras capturas de pantalla o nuestras fotos se puedan ver de esta forma en el iPhone de una manera muchísimo más bonita y podamos compartirlas, por decirlo así, retocando los colores, retocando el fondo, cambiando de iPhone, cambiando de forma, pero siempre de una manera un poquito con más clase de lo que lo hacíamos antes. Lori es un asistente virtual que está limitado, pero ojo porque nos va a poder responder gracias a la inteligencia artificial. Es una especie de Siri, incluso lo podremos cambiar por Siri y además es mucho más inteligente gracias a la inteligencia artificial. Si no os queréis olvidar de nada, ojo con esta aplicación que se llama Notification Note. Nos permitirá crear nuestras propias notificaciones. Si queremos poner una nota y no queremos que se nos olvide, escribimos ahí la nota en notificación y nos aparecerá en este formato para que siempre esté ahí presente. Una vez la abramos ya podremos quitarla. Y una aplicación para la pantalla de bloqueo es esta, Battery Widget. Nos va a permitir sobre todo dos funciones muy interesantes. La de ver la CPU, el porcentaje que tenemos de llena la CPU para así, bueno, pues ver cuánta batería vamos a gastar, incluso si tenemos que dejar de tener tantas aplicaciones en segundo plano. Y luego el tema del almacenamiento. Vamos a poder ver también cuánto almacenamiento tenemos libre gracias a los diferentes widgets. Otra aplicación que nos va a permitir tener menos almacenamiento se llama Swiper Clean. Esta aplicación simplemente deslizando para la izquierda y hacia la derecha como en Tinder vamos a poder eliminar las capturas de pantalla o conservarlas. Además se divide por mes y así podremos ver cuántas capturas o cuántas fotos tenemos en cada mes para ir filtrándolo. La siguiente aplicación se llama Phone Diagnostics y si vais a vender un dispositivo o vais a comprar uno nuevo, de verdad que es súper recomendable para ver todos aquellos fallos que puede tener. Vais a poder revisar el sonido, la pantalla, el altavoz, bueno, todo tipo de componentes para verificar que todos funcionan correctamente en vuestro iPhone. Vid es la siguiente aplicación que nos va a agregar subtítulos a todos los vídeos que creemos. Es una aplicación completamente gratis como todas las de este vídeo, pero ojo porque además podremos cambiar el formato de una forma muy fácil, muy sencilla y la verdad que no suele fallar. Lo podemos poner en español y nos va a subtitular rápidamente el vídeo para luego exportarlo. Road Capture es una manera de tener una aplicación profesional de vídeo. La verdad que tiene muchísimas más opciones, cambiar parámetros, de tocar diferentes funciones en nuestro dispositivo. Si eres un amante del vídeo, es una de las aplicaciones más recomendables que puedes tener. No suelo recomendar teclados, pero Gboard tiene una función que me encanta, que es esta función de traducir, ya que todo lo que escribamos en el propio teclado se va a reflejar de manera automática en la parte superior y lo podremos poner y es directa, ¿vale? La
traducción es directa de lo que estamos escribiendo a lo que se va a poner en la parte superior. En ocasiones puede ser realmente útil. Charging Time es una aplicación que nos predice el tiempo de carga de nuestro dispositivo. Lógicamente va aprendiendo conforme a los cables que usamos, pero si siempre utilizamos un cable vamos a poder ponerlo. Sí es bastante fiable, aunque también podremos elegir diferentes modos de carga, por ejemplo, cargar en el coche, carga lenta o incluso una batería externa. Todos cargan a diferentes velocidades, pero esto nos hace como una predicción de la carga. Multiplus Timer es la siguiente aplicación, y esta aplicación, ojo, porque ya sabéis que la aplicación de alarma de nuestro iPhone no nos deja poner temporizadores a la vez, diferentes a la vez. Por tanto, esta aplicación nos va a hacer esa tarea, que por cierto sí nos deja en el Apple Watch, pero aquí la tenemos para iPhone de una manera totalmente gratuita y es bastante estético, así que me parece una muy buena opción para poner varios temporizadores. Si estáis buscando una manera de crear vuestros propios fondos de pantalla, esta aplicación es perfecta, se llama Effect y nos va a permitir cambiar un montón de cosas basándonos en diferentes plantillas. Estas plantillas cambiarán de color y son principalmente de fluidos, diferentes fluidos que podremos ir creando a nuestra manera y luego exportar para ponerlos como fondos de pantalla en nuestro dispositivo y darle ese toque diferente. Markit es la aplicación que es totalmente gratis y nos va a servir si compartimos alguna pantalla, algún meme, algo que queramos que tenga una marca de agua. Vamos a poder personalizar esta marca de agua de múltiples formas, eso sí, siempre va a estar presente en esa foto y además lo hace bastante difícil de quitarla. Dependiendo dónde la pongamos, pues va a ser prácticamente imperceptible, pero a la vez deja nuestra huella. Meme Search es el buscador de memes perfecto, yo lo utilizo bastante para compartir algunos de los memes que de vez en cuando veis en mi Instagram y podéis buscar por diferentes temáticas, incluso si tenéis una idea de meme pero no se os ocurre, podéis poner, está en inglés aquí, pero simplemente poniendo las cosas más sencillas vais a poder encontrar diferentes memes, o incluso en el buscador os aparecen muchísimos sobre diferentes temas, aunque el objetivo es que vosotros suministréis la temática, por así decirlo. Wallpanda es una aplicación de fondos de pantalla que creo que os va a gustar muchísimo, es muy sencilla, tiene fondos muy básicos, pero podemos marcar como favoritos y descargar, tiene muy poquitas opciones, pero a la vez es útil y práctico, tiene fondos diferentes y a la vez también bastante antiguos, pero ojo porque siempre funciona. InstaSave es una aplicación que ya os recomendé en otro vídeo y es para descargar reels, vídeos de Instagram, ¿vale? Es una aplicación muy fácil, muy sencilla y que tiene la mínima publicidad. Veremos una publicidad de 15 segundos y luego ya descargará el vídeo directamente en nuestro carrete. Volume Pro es una aplicación para poner el volumen de una forma súper rápida. Si queremos establecer el volumen al 10%, le damos al 10 y ya estaría. No tiene demasiada complicación, la aplicación más sencilla del mundo. Y por último os voy a recomendar una aplicación para conocer el rendimiento que es Geekbench 6. Es totalmente gratis y os va a permitir comparar las diferentes actualizaciones que vayan saliendo de vuestro iPhone y guardando todos estos datos en esta aplicación, que además la utilizan prácticamente muchas personas, muchos youtubers, para así sacar los datos de rendimiento del dispositivo dependiendo de la versión. Como habéis visto, han sido 20 aplicaciones, os voy a dejar todas en la descripción para que las podáis descargar de una manera rápida y sencilla. Ya sabéis que en este canal siempre os traigo lo último, así que muy atentos estas semanas para nuevas aplicaciones, nuevos trucos que siempre os suelo traer, que os voy a dejar por aquí, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, de verdad me ayuda muchísimo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.